O sea que las medidas hay que estudiarlo bien, hay que analizarlo, no simplemente hay que dar una medida por darlo. Estamos para conversar sobre esto con el decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Raúl Urquizo. Doctor Urquizo, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Exitosa Te Escucha. Muy buenas noches, señor Paredes, y acá para poder conversar. Realmente este toque de queda ya no cumplía el objetivo, fue diseñado, 2 años hemos estado con problemas y la cantidad de personas infectadas sigue en aumento, con toque de queda o sin toque de queda. Como usted mismo ha señalado, esto más bien ha permitido de que la gente se aglomere, ¿no? Y esté en ambientes cerrados, etcétera. Y al final, lo más importante es que cada persona tenga un autocontrol, ¿no? Primero, que reciba sus 2 dosis de vacuna, más el refuerzo, los mayores de 40 años, el uso adecuado de la mascarilla, ¿no? No cualquier mascarilla como se ve en la calle, ¿no? Y el distanciamiento social, que es importante, ¿no? Dentro de esto hay que evitar estar en ambientes cerrados, ¿no? En lo posible abrir la ventana, la puerta, y estar pocas personas en ambientes pequeños, ¿no? Sin Si embargo, nosotros tomamos esas doctor medidas, Urquizo, doctor Urquizo, sin la embargo, posibilidad de contacto es mucho menor. Sí, digo claro, usted. sin embargo, esta medida aún no se suspende porque no se publica el dispositivo que termina oficializando esa decisión del gobierno. Se sigue esperando de ello. Mientras tanto, la gente seguirá aglomerada el transporte público, seguirá corriendo rápido para que no pierda el tren, seguirá saliendo rápidamente al trabajo para que encuentre el primer transporte, el primer carro que le va a llevar a su destino. Seguiremos con esto por un tema burocrático. Sí, yo creo que esto anunciaron ayer y hoy día ya debió aplicarse para que esto se tome una medida. Y nosotros también estamos planteando de alguna manera de que el ingreso a los trabajos debería ser escalonado en diferentes horas para evitar la aglomeración de todas las personas en las horas puntas, las famosas horas puntas, ¿no? Uno puede entrar a las 7 de la mañana, otros 7:30, 8, 8, 9, 9, y de alguna manera podría evitar la aglomeración, igual la salida, ¿no? Y eso es una medida que depende del gobierno, inclusive de las empresas, de tener horarios escalonados de ingreso y de salida, ¿no? Ahora, doctor Urquizo, el gobierno tendría que comenzar a establecer políticas sanitarias que vayan adecuando a los ciudadanos a la nueva normalidad de convivencia perpetua con el COVID-19. Tendríamos que ir adoptando medidas más flexibles de autoprotección, entendiendo que el COVID ha llegado para quedarse. Evidentemente que esta enfermedad que cada día nos está enseñando nuevos cuadros clínicos, nuevas variantes, y de acuerdo a la evidencia que se está viendo en muchos lugares, así como ha subido en forma explosiva, también está disminuyendo en forma significativa. Esperemos que en el Perú también se dé eso, pero eso no quiere decir que no hay que vacunarse, porque es la única garantía para evitar las formas severas, y más aún en un país donde las deficiencias del sector salud siguen claras, ¿no? Falta médicos, falta una infraestructura adecuada, falta medicinas. Miren, el paracetamol desapareció, ¿no? Entonces, yo creo que estas medidas hay que tomarse en paralelo. Y por otro lado, también aprovecho su espacio. Muchos profesionales de salud se están enfermando, ¿no? Médicos, enfermeras, y lamentablemente hasta este momento el Congreso no aprueba la doble percepción, o sea que un médico puede trabajar en 2 establecimientos, ¿no? Y esto, los médicos están siendo enjuiciados, denunciados, y hay una brecha de más de 16.000 especialistas, y no solamente después de la pandemia, también las otras enfermedades, porque se está embalsamando. Y también una cosa que es injusta de la posición de los terceros, ¿no? Tienen que crear empresas con ningún derecho laboral, son beneficiados. Cuando se enferman, por ejemplo, estos colegas no tienen seguro, porque no les protege. Y tienen que gastar su dinero, y eso realmente es injusto, ¿no? Claro, Basta ya de este tipo de explotación, ¿no? Y tenemos un Congreso de la República que está más preocupado en el tema de la interpelación. COVID, los contrata por 1 o 2 meses, terminan y sin ningún beneficio, ¿no? Y esto creo que es una forma injusta de trato del Estado
a estos profesionales que están sacrificándose, ¿no? Doctor Urquizo, le preguntaba lo anterior en el sentido de que, por ejemplo, ¿en qué momento podríamos llegar a tomar medidas como Estado, como se tomó en Reino Unido? Como se tomó la decisión de flexibilizar, dejar en potestad de la población el uso de las mascarillas, no limitar la afluencia de las personas a espacios públicos cerrados con el tema de los aforos, que eso se tomó en una parte de Europa o en varios países de Europa, y lo que pasa en Latinoamérica, lo que sucede, por ejemplo, ahora mismo en Colombia, que un partido de fútbol, el que se va a jugar el día de mañana en Barranquilla, el estadio va a estar al 100% de su capacidad, y estamos hablando de un vecino país. ¿Por qué en otros países de Europa o de la región misma se toman decisiones completamente diferentes a la nuestra? ¿Qué es lo que pasa o cuál es el factor que encuentra usted? A ver, le pongo, Colombia, por ejemplo, está vacunando a la población desde los 3 años de edad. En el Perú recién se ha empezado a los niños menores de 12 años. La tasa de inmunización es más del 80%, está por el 90%. Entonces hay mayor protección. El Perú todavía no llegó a eso. Mire, la cifra que da el Ministerio de 80% es una falsa sensación de seguridad. Tenemos Puno, Madre de Dios o el Oriente, está entre 51, 54%, 60 y tantos por ciento. Pero tenemos Ica, donde está más de casi 100%, más del 90%. Callao, Lima, está. Entonces, si usted saca un promedio, acá estamos al 80%, pero hay regiones que no llegan ni siquiera al 70%. Entonces, no están protegidos. El día que toda la población tenga más del 80%, por lo menos, tenga sus dosis de vacuna, tenga su refuerzo, obviamente tiene que flexibilizar, pues ya no va a ser necesario las mascarillas, porque ya toda la población está vacunada. Recuerden que el virus sigue circulando. ¿Por qué desapareció sarampión? ¿Por qué desapareció polio? Porque más de la población, más del 90% han estado vacunados. Y el virus sigue circulando, pero ya no se enferman. Hasta que lleguemos a ese momento realmente va a pasar todavía un buen tiempo, ¿no? Y eso también depende mucho del control o el autocontrol que veamos de cada persona, ¿no? Dice, no, a mí no me pasa nada, no quiero vacunarme. Y miren, de los que están falleciendo, alrededor del 90% son gente que no ha recibido vacuna o una sola dosis de vacuna, ¿no? ¿Qué mejor evidencia tenemos que la vacuna protege? Pero todavía tenemos gente que fallece. Mire, ahorita en Alemania el entrenador de un equipo de fútbol importante tenía un documento falsificado que sí había recibido la vacuna y lo han votado, ¿no? Bueno, así hay muchos deportistas. Pero, doctor, tendríamos que llegar entonces, para poder avanzar como sociedad en la normalización de nuestras actividades, como en tiempos prepandemia, a medidas como la obligatoriedad de la vacuna, como se está aplicando en Estados Unidos, que ha desembocado en una enorme ola de protesta, o multas, como sucede, por ejemplo, en otros países como Austria, o obligatoriedad de vacuna también como pasa en Ecuador. ¿Tenemos que ir encaminados en ese sentido o seguir apelando a la libertad de decisión de las personas? Mire, si no hubieras tenido la obligación de ir a un centro comercial, a un establecimiento que si no tienes la vacuna no entras, por eso aumentó la tasa de vacunación. Lo que pasa es que el concepto de libertad es diferente. Miren, en Italia, ya están en Alemania, 30% nomás de la población, pero están en la quinta ola. En la quinta ola. Esperemos eso. Además, la respuesta del servicio de salud de ellos es mucho mejor que el nuestro. Entonces, no tenemos camas UCI, tenemos pocos profesionales. Entonces, la realidad es totalmente diferente. Hay una brecha enorme. Si uno va a la clínica ahorita, está enfermo, ¿cuánto le cuesta? Miles, ¿no? En Singapur han hecho ya, no quieres vacunarte, perfecto, pero el día que te vacunas, que te enfermas, mejor dicho, pagas todo. Así es. ¿Eso queremos? Entonces yo creo que lamentablemente en nuestro país, si no es una rigidez de esa naturaleza, la gente no va a vacunarse, ¿no? Porque todavía hay gente que cree que la vacuna no sirve, ¿no? Y eso, lamentablemente, esa difusión es totalmente dañina a la población, ¿no? Por eso le preguntaba si necesita, los niños, doctor Urquizo, están yendo a vacunarse tranquilos, ¿no? Claro, por eso le preguntaba si es que necesitamos como país llegar a ese extremo de las medidas que se están aplicando en otras latitudes. Lamentablemente en el Perú, si no toman medidas de esa naturaleza, nadie se vacunaría. Recuerden que las otras vacunas, no coronavirus, si no tenían todas sus dosis de vacuna, los niños no podían matricularse. ¿Qué pasó? Aumentó significativamente, desapareció sarampión, desapareció polio, esas enfermedades que eran muy comunes en nuestro país, ¿no? Pero si no hubiera sido esa exigencia, esa obligatoriedad, estaríamos teniendo todavía estas enfermedades mortales, ¿no?
Por otra parte, para cerrar, doctor Urquizo, el colegio médico, o a usted como médico, le pregunto, ¿estaría de acuerdo con que se liberen los aforos de los establecimientos como restaurantes, como cines, como teatros, como estadios? Ayer, por ejemplo, conversaba con un representante del gremio de restaurantes, que además ha sido en su momento ministro de Estado, el señor Silva Martinot, y él mencionaba que esperan que el gobierno ya elimine esos aforos, que permita la atención al 100%, que la gente se pueda autocuidar, autoproteger. ¿El colegio médico estaría de acuerdo con esa posibilidad? Yo creo que poco a poco tiene que aumentar. Por ejemplo, si tenemos un restaurante abierto, está ventilado, la gente no va a estar cerca, los aforos tienen que aumentar. Pero si estamos en un ambiente cerrado, para comer hay que quitársela. Y al hablar eliminamos el virus. Y vamos a contagiar no solamente a tus acompañantes, sino también al vecino. Entonces eso, hasta que la población no tenga más del 80% y la seguridad de que estén todos vacunados, va a tener que restringirse todavía. Pero el momento que ya toda la población esté como Ica, por ejemplo, 90%, yo creo que ahí de repente la conducta va a ser diferente. Hay realidades y realidades. Pero repito, si está en un ambiente abierto, ventilado, como el estadio, por ejemplo, todos están vacunados, no va a pasar a mayor problema. Pero si la gente no está vacunada, recuerden, miren lo que ha pasado en Navidad, Año Nuevo, ¿no? Dijo, toque queda temprano. ¿Pero qué ha hecho la gente? Se reunió toda la noche. Más horas han estado expuestos. Por eso estamos teniendo la tercera ola inmediatamente. O sea que las medidas hay que estudiarlo bien, hay que analizarlo. No simplemente hay que dar una medida por darlo. Pero yo creo que los aforos poco a poco tienen que aumentar. Perfecto. ¿No? Y lo más importante es el autocontrol, ¿no? Así es. Doctor Urquizo, muchas gracias por la comunicación. Que tenga buenas noches.